con Dios. Hechos capítulo 9, el verso 19, comienza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Lucas acerca del apóstol Pablo. Y después de comer, recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que le oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprendernos y llevarnos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que de día y de noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta, oiga esto, y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Bien, y ahí termina la porción bíblica que estamos leyendo entonces hoy. Y realmente vemos acá a un Pablo que está, diríamos, emergiendo, ¿verdad? Está empezando a dar sus primeros pasos, a un hombre que estaba tal vez dubitativo en algunas cosas, tal vez inseguro en algunas, pero muy cierto en otras. Y vemos a un Pablo que está, creo yo, no es transformada su personalidad, porque vemos varios matices de él a lo largo de esta porción. Pero me llama la atención que realmente el primer shock ha de haber sido impresionante para todas las personas que vieron a Pablo empezar a incorporarse como parte del pueblo que antes él perseguía. Ahora empieza a formar parte de lo que él acosaba, ¿verdad? Y de alguna manera empieza a sufrir esa transformación desde mi perspectiva, ¿verdad? A soltar, a abandonar el reino al cual él pertenecía y empezar a dar un paso en transición a una cosa totalmente distinta, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes este paso, amigos? ¿Qué destaca para ustedes de la vida de Saulo, esa transición hacia la vida de Pablo? Yo solo quisiera agregar algo que creo que va a sumar para la discusión, porque la conversión de Pablo es algo sobrenatural. El Señor se le aparece camino a Damasco y le hace un llamado puntual y cambia su manera de pensar. Yo personalmente creo que no había otra forma que Pablo pudiera llegar a los pies del Señor si no hubiese sido por medio de esa aparición, porque no nos olvidemos, viene de la tribu de Benjamín. Era experto en filosofía estoica y epicurea. Había sido formado en las escuelas de Tarso, donde el estoicismo permeaba su manera de ser, pensar y dirigir el rumbo de su vida. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilel. Gilel fue el fundador de los fariseos. Entonces, la capacidad argumentativa del apóstol Pablo para rechazar el mensaje de que Jesús era el Cristo tenía todo el uso de la razón y todo el uso de la argumentación, a excepción de que el Señor tocó su corazón de manera sobrenatural y fue transformado radicalmente. Entonces, quería mencionar eso porque Dios está en medio de los corazones, inclusive de aquellos que quieren argumentar en su contra. Y sabe algo bien importante, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estábamos leyendo, recobró las fuerzas durante algunos días y se quedó con los discípulos. Así Entonces, está eso importante en su corazón, o sea, hay un evento grande que sucede, pero ¿cuál es su primera decisión? Quedarse con los discípulos. Y entonces muchas veces nosotros tenemos estos eventos donde arde el corazón y tenemos que rodearnos de otros creyentes y escuchar las historias de otras personas y no solo tener ese momento de que, ay, estoy apasionada por la palabra, esa efervescencia, sino también rodearnos de una comunidad
que también siguen a Y se Jesús. sometió a las autoridades de los apóstoles. Obviamente, cuando ya fue parte del grupo de los cristianos, los puso en su lugar en Hechos 15, ¿verdad? Pero sí se sometió a la autoridad y eso es la auténtica transformación. Yo termino con esto porque veo en el pasaje tres cosas. Uno, era un prominente perseguidor del cristianismo en un mundo oscuro. Fue transformado humildemente por la luz del Señor. ¿Para qué? Para convertirse en apóstol de los gentiles. Y eso es fascinante. Creo que es digno de resaltar y yo no sé qué opinan ustedes, mis queridos amigos. Yo quisiera agregar algo, perdóname Luis, ahorita te dejo hablar, te lo prometo. Solo quería agregar algo. Es que destacaron algo, mis amigos, que bien vale la pena puntualizarlo. Primero que todo, es la construcción de Saulo. O sea, lo que destacabas y hacías mencionar, o mencionabas hace un momento, Gonzalo, digamos, cómo se constituyó Saulo. Las fuentes de filosofía, fuentes que él había recibido de instrucción. Eso es bien importante y lo quiero destacar desde esta perspectiva. Todos nosotros hemos pasado por un momento como el de Saulo, o sea, en el que hemos sido formados, hemos adquirido costumbres, hemos adquirido maneras de relacionarnos con otros, formas de crecimiento. Sin embargo, ese momento, no sé si Saulo, tal vez estoy exagerándolo, ¿verdad? Pero ese momento que tuvo Saulo con Jesucristo, creo que hay que darle el énfasis suficiente en el sentido de que cambió prácticamente, hizo una conversión que fue profunda. Pero lo interesante es que las líneas de pensamiento y lo que él había aprendido fueron reacondicionadas. Claro, no las desechó. Exactamente, no fueron desechadas. Y lo estoy mencionando porque más adelante vamos a comentar algo al respecto, pero lo destaco porque es ahí donde la comunidad, que es lo que estaba diciendo Mafi, todavía cobra más fuerza, porque es en la comunidad, en el abrazo de la comunidad, donde, aunque no se han desechado ciertas cosas, el acondicionamiento se sigue llevando a cabo, ¿verdad? Ahora sí, Luis, discúlpame. No, y hablabas acerca de la construcción de Pablo, pero llama la atención que primero tuvo que haber una deconstrucción de él mismo, de lo que él sabía, de lo que él pensaba, porque si leemos bien la Escritura, nos damos cuenta que Pablo pensaba que estaba en lo correcto. Él estaba en lo correcto, según él, y estaba totalmente equivocado, pero sinceramente equivocado, porque él en sí pensaba que lo que él estaba haciendo era correcto. Y vemos ese aspecto de Pablo antes de esa construcción que hablas, presenciando y siendo parte del apedreamiento de Esteban. Entonces, y él estaba seguro que lo que él estaba haciendo agradaba a Dios. Incluso en una parte, una porción bíblica, cuando leemos todo el capítulo y vemos todo el contexto, nos damos cuenta que Pablo dice que esto es la obra del Señor. Apedrear a los cristianos, perseguirlos, ir en contra de eso. Así que es interesante ver cómo Pablo pasa por ese proceso que estás mencionando, Asdrúbal, en el que primero tiene que deconstruirse para posteriormente construirse de acuerdo al llamado que el mismo Jesucristo le había hecho. Y es que uno lee Hechos y lo lee como, ay, entonces Pablo tuvo el encuentro con Dios y entonces Pablo se quedó aquí y entonces Pablo se fue a predicar, pero realmente, porque Gonzalo nos hacía mención de Hechos 15, o sea, Hechos pasa en años, no es un día esto, al día siguiente esto, al día siguiente esto, ¿verdad? Entonces creo que cuando leemos todo esto, esa deconstrucción y esa construcción no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso que leemos rápido y resumido en Hechos, pero tomó tiempo. Y de suya hay algo que yo quiero destacar porque generalmente el capítulo 9 lo destinamos al apóstol Pablo, pero aquí hay un personaje clave, Bernabé. Sí. Bernabé le dio soporte espiritual y moral a un personaje que era mal visto por los primeros cristianos y particularmente por los discípulos. ¿Por qué? Porque el reinito del apóstol Pablo, de Saulo, antes de ser Pablo, bueno, la forma griega y la expresión hebrea de su nombre, era particularmente usar todo el poder que le daba el concilio, el Sanedrín, para perseguir a los cristianos por orden de ese concilio. Entonces tenía su reino marcado por toda su identidad, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, haber estudiado los pies de Gamaliel, y ¿saben qué? Por Jesús, quien ahora se constituye no solo en su Señor, él deja su reinito, pero usa
lo mejor de ese reinito pasado para reenfocar todas esas cualidades, como tú muy bien lo mencionas, y utilizar las categorías retóricas de esa época. El método socrático para hablar con los griegos, el sistema del cinebalón para hablar con los judíos y presentar en las sinagogas que Jesús era realmente el Hijo de Dios, o la retórica romana jurisprudente para enfrentarse a los magistrados, como por ejemplo en Atenas. Entonces, eso es digno de destacar, y también lo que decía Mafil, y yo no sé lo que ustedes opinan. Pablo pasó un proceso. De hecho, los eruditos no nos dicen cuánto tiempo estuvo con los apóstoles. Tiene que haber sido un tiempo prudente para él formar y ratificar lo que había vivido en esa experiencia milagrosa de su conversión. Y qué bueno lo que cuentas, Gonzalo, porque realmente nos da una perspectiva todavía más profunda de todo lo que puede haber vivido Pablo. Destacando lo que también mencionaba Luis, realmente tuvo que haber una deconstrucción, usemos la palabra, me parece muy apropiada, y que es algo que nosotros debiéramos tener delante del Señor, una deconstrucción de cómo nosotros hemos venido construyéndonos durante muchos años y de repente empezar a botar ciertos implementos, pero aprovechando bien lo que Dios ya le había dado. El verso 20 dice, enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas. Eso no lo podía hacer cualquier persona, eso lo podía hacer Pablo, porque siendo Saulo, él tenía acceso digamos, como fariseo de fariseos, como por haber sido preparado, él tenía acceso a poder hablar en las sinagogas. Y eso lo aprovechó, porque dice aquí, donde tenía la autoridad delegada. Que Jesús era el Hijo de Dios. Muy bien, era, exactamente. El concilio le había delegado cumplir ese propósito. Imagínense eso, aprovechar ahí para hablar de Jesús. Y cobra tal fuerza que dice, todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos, y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos? Creían que era una emboscada. Ahora, lo interesante de todo esto es que realmente, mientras Saulo está quedando atrás, Pablo está construyéndose, está poco a poco equipándose. Y bien tiene razón Mafi, porque algunos creen que pasaron 3 años, aquí más adelante, donde él dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero se cree que en ese tiempo, según Gálatas 1, si no estoy mal, Pablo regresa a Damasco. No sé a qué regresó, por cierto. Pudo haberse ido a despedir de su familia, yo no sé, pero regresó a Damasco y después regresa a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, se topa con Bernabé. Bernabé fue el vínculo, el link, ¿verdad?, para llevar a Pablo con los discípulos, y él sigue en su preparación. Y yo lo que quiero decirle, amigo y amiga que está en esta mañana conectado con nosotros, es la importancia de entender cómo ciertas personas, como lo destacaba Gonzalo, están en nuestra vida para provocar ese tipo de reconstrucción, para provocar necesitamos pensamiento, para entrar a ese nuevo reino. Así es, todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida, todos necesitamos incluso un Ananías en nuestra vida. Y lo que comentas, Asdrúbal, a mí me impacta mucho esto, porque ha de haber sido difícil para Pablo saber, o por lo menos lo que él pensaba, quién él era y lo que él sabía, su conocimiento, y que le tuviesen miedo, que le tuviesen cierta celo, es decir, no creemos lo que él está haciendo. Y ahí es donde aparecen estos hombres que todos nosotros necesitamos en algún momento en nuestra vida, un Ananías, por ejemplo. Yo recuerdo en una oportunidad, escuché a John Maxwell decir que cuando él estaba pastoreando una iglesia y hubo un cambio y él tenía que retirarse, tenían que hacer una transición, y viene este nuevo pastor, y entonces la gente no mucho confiaba. No es que no confiaba, sino que después de tener a este pastor, ahora tenemos este nuevo, viene John Maxwell, pone la mano encima de él y dice, óiganlo a él, escúchenlo, le transfiere esa influencia. Y es precisamente lo que hace Ananías cuando viene y le dice a los cristianos, crean, confíen en él. Todos necesitamos un Ananías eventualmente en nuestras vidas que crea en nosotros. Yo tuve, y lo voy a decir aquí al aire, ya que todo, ya Asdrúbal y yo lo sabemos, que sepa todo el mundo, pero yo tuve mi Asdrúbal en mi vida, que en algún momento, escúchenlo, óiganlo, esto, lo otro, como dar ese voto de confianza. Y Dios nos envía a nosotros a que seamos Ananías en la vida de las personas, y que no solamente tengamos Ananías para nosotros, pero que también seamos ese personaje en la vida de muchas personas que da ese voto de confianza. Así que aquí tenemos a un Pablo, ahora pasa de ser Saulo de Tarso a ser Pablo, el apóstol, y este hombre viene ahora
con esa deconstrucción que encima es parte de la construcción. Ojo, porque esa deconstrucción es parte de la nueva construcción que él tiene como un fundamento de un apóstol, de una persona que ha sido transformada nada más y nada menos por el mismo Jesucristo. Yo quiero retomar la pregunta del día, porque es ¿qué aspecto de tu vida que formaban parte de tu reinito fue difícil llevar ante el Señor? Y si de alguien nosotros podemos aprender de que es necesario pasar por un proceso para poder construir la vocación, la virtud y el llamado que el Señor nos ha hecho, es el apóstol Pablo. De suyo recomiendo 2 obras, Herman Ridderbos, El pensamiento del apóstol Pablo, y N.T. Wright también, que tiene que ver con el pensamiento del apóstol Pablo. Y es que en ese proceso de transformación después del camino a Damasco, Pablo pudo haber apelado a su reinito de la ciudadanía romana. Pablo pudo haber apelado a todo su conocimiento, no solo de la Torá, sino de todos los rabinos que se recopilaban desde la época de Esdras hasta sus días y contrarrestar algunos argumentos de los apóstoles. Pablo pudo en ese proceso donde él usaba su autoridad del Sanedrín para poder desnostar o humillar inclusive a los propios apóstoles o discípulos del Señor. Sin embargo, pasó por un proceso donde, usando el término que nos mencionó Luis, deconstruyó todas esas formas. ¿Para qué? Para construir en el poder del Espíritu Santo y todo el sistema de argumentación que él tenía con un solo fin: no engrandecer su nombre, no tener estatus dentro del concilio, ni mucho menos dentro de la comunidad de nuevos creyentes, sino ser el misionero a los gentiles. Y eso es tremendamente importante. Por eso la pregunta, ¿qué cosas usted, qué cosas yo tengo que llevar a los pies del Señor y que sé que me cuesta? Porque ya saben, aquí los que estamos en esta plataforma no estamos porque somos personas perfectas. Cada día luchamos y cada día tenemos esas cosas que necesitamos llevar a los pies de la cruz, porque son esos reinitos que impiden que el evangelio avance. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera solamente, antes de pasar a la oración, acotar 2 cosas. Primero, vemos en Pablo que Pablo, en su proceso de transición, deja ese reino del que hablaba Gonzalo y mis amigos hace un rato, ese reino que le daba autoridad, le daba estatus, le daba una posición sociopolítica muy particular, ¿verdad? De maestro, etcétera, para pasar a una posición en un reino de la luz, un reino totalmente distinto, el reino del Señor, que le daba una posición también muy diferente. Ahora, no llega con un atavío muy particular y acompañado de Jerusalén, no sale así, pues, no sale como una vez llegó o cuando iba camino a Damasco, al contrario, realmente sale en un canasto, ¿verdad? Huyendo porque están a punto de matarlo. Eso no pareciera digno, parece humillante. Sin embargo, no era lo externo lo que llamaba más la atención. Lo que sigue llamando la atención después de una buena cantidad de cientos de años, ¿verdad? Es lo que estaba ocurriendo dentro del corazón de Pablo. Y yo quiero destacarlo porque podría ser hoy que nosotros estemos viendo algún tipo de situación que creamos que no merecemos, que creamos que nos está dañando nuestra identidad porque pues, nos acercamos al Señor esperando cosas distintas, cosas mejores. Y podría ser que estamos viviendo algún diagnóstico muy particular, alguna prueba económica terrible o alguna situación familiar compleja. Pero queremos decirte, hey, ánimo, sigue adelante. No se trata de qué grande es tu fe, se trata de en quién hemos depositado nuestra fe y qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida, Jesucristo, nuestro Señor. Queremos invitarte a que hagas esta oración con nosotros y quiero pedirle favor a Gonzalo que nos pueda guiar, que nos pueda orientar en medio de esta oración y pedirle al Señor que intervenga en nuestras vidas mientras sigue transformándonos en ese Pablo. Oremos. Señor, hoy te damos gracias por esta tremenda oportunidad de aprender de Hechos capítulo 9, de la vida del apóstol Pablo, un hombre con mucho poder, con mucho estatus, con mucho prestigio, pero en un reino equivocado, un reino oscuro, que por medio del milagro de la salvación del evangelio fue transformado para vivir en el reino de la luz. Y Señor, te pedimos, y yo quiero pedir por toda la comunidad de Vaya con Dios, aquellos que nos ven por televisión, nos escuchan por radio, para que podamos discernir cuáles son aquellas cosas, esos aspectos de nuestra vida que formaban parte de un reino donde había oscuridad que necesitamos llevar delante del Señor. ¿Para qué? Para que podamos vivir como vivió el apóstol Pablo en el reino de la luz. Y yo pido, Señor, sabiduría de lo alto, en tu nombre. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados en el poder del Espíritu. Amén, amén y amén. Nosotros vamos a seguirlos abriendo también en el próximo segmento. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Crecer en libertad, humildad y servicio es trascender los límites del yo. Fuiste creado para algo grande en el propósito de Dios.
Con una nueva perspectiva de vida, llenémonos del gozo de Dios viendo más allá del yo. Bien, dice así el autor. Los seres humanos somos muy interesantes. Cuando ponemos nuestro corazón en algo, también estamos dispuestos a hacer sacrificios increíbles para lograrlo. Es sorprendente ver el tipo de sacrificios que una persona hará por un trabajo, por ejemplo. Es extraordinario lo que una persona hace por sentirse aceptado, respetado, apreciado o amado por otra persona. Piensa en los sacrificios que una persona hace para perder peso, para tener una jubilación cómoda, para pagar esas vacaciones especiales, para lucir más joven, para ir a un restaurante exclusivo una sola vez, para obtener un grado académico, para ganar masa muscular, para ser un cocinero experto, para tener dientes estéticos, para protestar ante una injusticia social, para salir a relajarse. ¿Cuáles son tus sacrificios en este momento? Por eso el autor nos hace este siguiente planteamiento. No puedes dividir a los seres humanos en los que hacen sacrificio y los que no. Todos llevamos cargas en nuestro corazón por las que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Lo que nos define es para qué o para quién estamos dispuestos a hacer estos sacrificios personales. Por todo el gozo y celebración, así como por todos los dones de vida y gracia, el reino de Dios, escuche muy bien esto, es un reino de sacrificio. El suceso central en la historia de este reino es un sacrificio impactante e impensable. Este momento de sacrificio confundió a los seguidores que lo presenciaron y desde entonces ha sido de gran interés para los teólogos. Al mismo tiempo, se ha tratado del evento más terrible como el más hermoso en el reino. Es un sacrificio que tiene total lógica, pero a la vez crece de ella. Este sacrificio forma la agenda operativa del reino desde ese momento. Jesús, al verter su sangre y dejar que su cuerpo fuera crucificado, no solo dio vida y esperanza al reino de Dios, sino que también su paradigma de vida. La muerte que cambió la historia en la cruz también es un llamado de Jesús que cambia la vida de cualquiera que lo siga. Así como sucedió en la cruz, esa disposición a morir siempre traerá vida. Ese es el reino de la cruz. Y todos los que celebran ese sacrificio reciben el llamado de cargar su cruz cada día. Todos hemos escuchado la historia de que al final del arco iris se busca una vasija de oro. Pero la verdad es que todos nosotros vivimos en una búsqueda personal de algún premio como vasija de oro. Este es el principio. Detrás del sacrificio de cada persona hay una búsqueda por un tesoro. Este principio no solo explica la vida y muerte de Jesús, sino el llamado que Jesús nos hace también. Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. Y el autor se pregunta, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncien a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, cita Lucas capítulo 14 del verso 28 al 33. Cuando lees este pasaje te preguntas por qué Jesús pide a sus discípulos que sacrifiquen todo. Piensa en ello. No solo te pide algunas cosas, no pide la mayoría de las cosas. Dice, quiero lo mejor de todo. No nos advierte que se tratará de algunas veces cuando tome algo preciado de nosotros. No, su llamado desde el inicio es cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, porque su llamado lo incluye todo. Jesús vio a la multitud, o a la gran multitud, y no solo puso su atención en aquellos que sentían atracción por el ministerio y por sus milagros y la autoridad con la que enseñaba. También vio a las personas que atravesaban por una guerra personal de ira. Interesante esto. Entiende que cada persona que lo rodea es un adorador. Eso significa que cada vida siempre tiene la forma de ese tesoro que busca y que ha definido en su corazón. Entonces, al pedirle a sus seguidores que sacrifiquen todo, no solo les hace un llamado para que vivan sin nada. No, el llamado es que se vacíen de cualquier otro tesoro que solo lo tengan en Él, que solo lo tengan a Él. Dios dice,
Si van a ser mis discípulos, debo ser el tesoro que dé forma y dirección a todo lo que decidan, digan y hagan. Jesús nos pide que busquemos esas vasijas de oro adentro de nosotros. Quiere que busquemos en nuestra vida qué es lo que está tratando de ocupar su espacio en nuestro corazón. Y por eso la pregunta es, ¿en qué parte de tu vida empuñas la mano hasta el punto de que tus nudillos se vuelven blancos para defender lo tuyo? ¿Qué es lo que estás sujetando tan fuertemente? Tal vez sea en tu trabajo, tal vez sea más cercano a tu identidad, significado y propósito, más de lo que creías. Tal vez se trata de una relación específica a la cual has aferrado tu felicidad y bienestar. Tal vez se trata de un logro, una posesión o posición. Y el autor nos dice, examina tu vida, mi vida. ¿Cuáles son aquellas cosas que dan batalla para tomar el lugar que le corresponde al Señor? Jesús nos llama a reconocer que lo que alguna vez quisimos lo volvimos en una necesidad por nuestra convicción y que ahora incluso lo hemos vuelto una adicción. No tenemos la capacidad de sujetar bien. Una y otra vez experimentamos que aquello que una vez sujetamos ahora nos controla. Entonces nos llama a abrir nuestras manos y ofrecerlo todo para que lo tome. Celebramos su llamado al sacrificio porque la libertad siempre es bienvenida. Este llamado a morir es una bienvenida a una nueva y maravillosa vida. Aquel que hace este llamado es el mismo que se dio en sacrificio y estuvo dispuesto a morir para que pudiéramos vivir en su búsqueda, que nos sintiéramos libres del cautiverio a todas las demás cosas que podían controlar. Brutal. Piensa en toda la ira, la ansiedad, la irritación, la impaciencia, la envidia, el temor, el desánimo, la obsesión, la venganza, la amargura y la violencia que surgen de tesoros menores que controlan nuestro corazón. Piensa cómo la vida de una persona se distorsiona cuando vive enteramente para sí. Piensa en las consecuencias de que mi vida esté controlada por la búsqueda de una determinada posición o posesión. ¿Por qué me enojo contigo? ¿Por qué tengo dificultad para mantener la paciencia? ¿Por qué me consume la envidia o la amargura? ¿Por qué quiero planificar una venganza? No hago todo esto porque eres una persona imperfecta. Lo hago porque en tus imperfecciones te interpones en el camino de lo que atesoro y mientras tenga aquello que defiendo con mis manos, tú y yo experimentaremos un conflicto. Solo cuando mi corazón le pertenezca a Jesús es cuando estará libre de la búsqueda ansiosa e impulsiva de las cosas que no puedo sostener adecuadamente. Aquello que no puedo controlar y que se evaporará rápidamente. Debido a que el gran reino es un reino de sacrificio, también es un reino de libertad. Cuando valoras a Dios más que a cualquier otra cosa en tu vida, dejas de encogerte al tamaño de lo que estás sujetando en tus manos y dejas de controlar esos planes. Empiezas a vivir por algo mucho más grande que tú. Cuando sujetas todo en tu vida con las manos abiertas para que Él tome todo, engrandeces todo lo que tocas a la medida del reino. Muy bien, y ahí termina la porción que estamos comentando de Paul David Tripp del libro Creados para el Reino. Realmente está espectacular porque hay demasiado que comentar. Ustedes, a mí me dejó pensando al principio, ¿verdad? Cómo realmente nosotros somos capaces de sacrificarnos o de hacer muchas cosas por ganar la atención de otros, por atraer ¿Aprobación? aprobación. Fíjate, sí, tienes razón. Y se me vino una escena, por eso me quedé pensando ahí, se me vino una escena de algo que dijo alguien la vez pasada fue en Mafi, creo yo, si no estoy mal, de cómo realmente al ir detrás de las buenas notas en el colegio, ahora en los estudios, de repente ella sintió, ya saqué a luz a Mafi, pero realmente yo soy el que padeció de eso per se. Realmente cuando uno tiene una buena nota, uno entiende que puede estar quedando bien con su maestro, ¿verdad? Cayéndole bien, etcétera, o al sistema. Y cuando uno come de ese preciado tesoro, ¿verdad? Uno empieza a buscar una y otra vez. Yo me dediqué en primaria y secundaria y todavía lo sigo haciendo a veces, lamentablemente, buscar ese tipo de aprobación. Y uno se sacrifica por eso. Eso es lo que quería destacar. Vemos cómo uno empieza a buscar
de tal manera cierto tipo de alimento que se convierte en eso, en lo que nos nutre. Y hoy por hoy, ya de adultos, podríamos estar haciendo eso u otras cosas. Y tanto que lo destaca David Tripp diciendo, ahora se puede convertir en una adicción. De hecho, la pregunta aquí no es si nosotros sacrificamos algo. No, todos sacrificamos algo, como bien decías, aprobación, porque quiero caerle bien a la gente, porque me quiero esforzar para quedar bien con fulano, con engano. Todos sacrificamos algo, pero el reino de Dios es diferente. Todo se centra en un sacrificio. Nosotros no tenemos que sacrificarnos porque ya Jesucristo lo hizo. Y ahí está la gran diferencia cuando nosotros dejamos nuestro reinito atrás y somos parte del reino del Señor. Sí, la verdad es que cuando yo hice esta lectura, lo primero que me recordé es la obra de Tim Keller, Dioses que fallan, porque particularmente en esta obra él trabaja mucho esta idea de más allá del yo que trabaja Paul David Tripp. Y vivimos una era, en un periodo de mucho ego o egocentrismo. Hoy está todo centrado en el yo superior, en sacar lo que Sigmund Freud denominaba lo más particular de tu vida en torno a la realidad que te circunda. Y la premisa para ser una persona de bien, según Sigmund Freud, es entender que la cultura es el cúmulo de prohibiciones. Y para ser una persona egocéntrica hay que quitarse todos esos elementos culturales. ¿Para qué? Para que comprender que al final del día la humildad no es una realidad que desarrolla el ser humano. Entonces vean cómo está la sociedad. Una sociedad ególatra, una sociedad narcisista, una sociedad egocéntrica que nos invita a pensar en el yo en primer lugar y en segundo lugar en el yo y en el tercer lugar en el yo. Y ante esa perspectiva, Paul David Tripp nos invita a cambiar nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar está íntimamente relacionada con que nosotros llevemos ese yo a los pies de la cruz. Y me impresiona lo que está hablando de todo es en función a mí. Porque cuando estaba leyendo esta parte donde dice en qué parte de tu vida empuñas la mano hasta el punto de que tus nudillos se vuelven blancos para defender lo tuyo, yo solo lo leí, yo sabía de qué estaba hablando. O sea, ¿qué me estaba hablando a mí el Señor? Porque al final creo que Dios nos está confrontando a todos con algo y sabe que era algo que a mí me parecía tan noble y era la maternidad. O sea, yo levantaba los puños así para defenderme de cualquiera que me hiciera sentir que yo lo estaba haciendo mal. O sea, si alguien me quería dar un consejo de cómo cuidar a mis hijas, sobre todo con en esas primeras semanas, era así, con los puños, como dice el autor, ¿verdad? Y cuando leí más adelante dice, no hago todo esto porque eres una persona imperfecta, lo hago porque en tus imperfecciones te interpones en el camino de lo que atesoro. Okay. Yo me podía pelear con cualquiera y siento que fue una fricción bien fuerte con mi esposo, sobre todo, porque si mi reinito y lo que se centraba en mí era la maternidad, entonces cualquier cosa que él me dijera, ¿no has pensado hacer tal cosa de una forma diferente? No, ¿qué estás diciendo? Tus imperfecciones se interponen en lo que yo quiero y en mi reino, ¿verdad? ¿Y usted lo veía como un ataque personal? Yo lo veía como un ataque personal porque estaba hablando a lo que yo estaba tratando de construir, ese reinito de mamá perfecta. Y entonces darme cuenta que no se trataba de mí, sino se trataba de que el Señor, que mi hija en este momento conociera al Señor y que, o sea, entregársela a Él. Para mí, entregarle a mis hijas ha sido un proceso de todos los días. Entregarle la percepción que tengo de mí misma como mamá ha sido un proceso de todos los días. Y entonces uno lee esto del sacrificio y yo podría haber pensado en ese momento, sí, yo sacrifico todo por mis hijas. Yo entrego todo para que ellas estén bien. Pero ¿qué tal si estoy entregando todo lo que el Señor no me está pidiendo y no estoy entregando lo que el Señor sí me está pidiendo, ¿verdad? Entonces, para mí ese fue. Impresionante. Yo te escucho a ti y yo estoy aquí como pensando, eso me ha pasado a mí, efectivamente, con mis hijas también, porque en efecto uno protege lo que uno cree que está construyendo. Y ojo, porque uno piensa, esto está bien, esto es perfecto, esto lo voy a construir yo y esto nadie me lo va a quitar, esto nadie lo va a atacar. A lo Saulo. Exactamente. Y hay cosas muy nobles. Totalmente, pero en nombre de la nobleza y en nombre de mis ideales, yo defiendo algo que eventualmente Dios nos confronta y nos pide aquello que más nosotros queremos, amamos o anhelamos porque está ocupando ese lugar del Señor. Y ahí es
Sí, totalmente. Así que ahí es donde yo considero que como padres de familia o ya sea una empresa o lo que estemos defendiendo, yo quiero animarte a que tú medites y le preguntes al Señor, Señor, ¿qué cosas yo tengo que dejar para que mi reino se derrumbe y el tuyo sea construido a través de mi propia vida? Y es que ahí es donde tú cobras sentido lo que decía Santa Morales. Realmente, a veces podríamos estar sacrificándonos por algo que realmente es valioso, es muy noble, pero realmente tal vez no vale la pena que nos quedemos la vida por eso. O sea, que lleguemos a destruir relaciones con nuestro cónyuge, ¿verdad? Aprovechando el ejemplo de Mafi. O digamos, con un socio o con un empresario, con la competencia incluso. O sea, no sé, pero realmente tal vez a veces un sacrificio de ese nivel es insuficiente. No, nunca va a ser suficiente, es innecesario. Y si pensamos que realmente Jesucristo ya murió por nosotros para hacernos libres de esos ciclos destructivos en los que podríamos estar cayendo, porque mencionamos muchas cosas al principio, estar buscando la aprobación, las notas, lo que fuera, pero a veces podemos seguir toda la vida. Yo conozco gente que se mete a cursos para dejar de ser codependiente y de repente se vuelven codependientes del curso. Es interesante, es bien interesante. Y la gran pregunta es, ¿en qué estamos construyendo nuestra identidad? Sí. Ahí está el punto, ¿verdad? ¿Quién está trayendo libertad a nuestra vida? Yo solo quería mencionar un ejemplo para que suma lo que tú estás reflexionando. Vivimos en un mundo donde la posesión y la posición te da identidad, un mundo secular. Y la verdad es que esto tiene que tener un proceso de aprendizaje. Y quiero traer a colación al apóstol Pablo. Porque nosotros hicimos la lectura de Hechos 9 y podemos decir, no, Pablo de aquí en adelante pues fue un hombre sabio, un hombre perfecto, un hombre que la verdad no tenía una tacha a la cual nosotros podíamos juzgarle o criticarle. Pero ¿saben qué? Cuando uno comienza a estudiar toda la obra del apóstol Pablo, Pablo por muchos años fue un hombre que iba adelante en términos, digamos, intelectuales, en términos de querer alcanzar a los gentiles, y la verdad es que se volvió una persona muy individualista. Al principio no necesitaba de absolutamente nadie. De hecho, las veces que se reunió para debatir con Pedro, para decirle, estás totalmente equivocado, y en Hechos 15 sentó las bases de lo que significaba el Evangelio de la Gracia y de la Salvación, que dio pausa al libro de los Romanos. Pero al final de sus días, la sabiduría le vino y también la congoja al haber cometido ese error de ir tan a la delantera y caminando solo, que al final dijo, sí, necesito a Marcos. Sí, necesito pasar tiempo con Timoteo. Sí, necesito dedicarle tiempo a mis discípulos y no ir solo en esta batalla de que nadie dice que no hizo lo correcto en llevar el evangelio a todos los lugares donde iba. Y es acelerado y se metía con los romanos, con los griegos y tal. Nadie discute eso. Pero sí él reconoció y es parte de esa transformación que nosotros debemos tener día a día. Lo digo porque yo me identifico y me confieso. Soy un lobo estepario. Soy una persona muy individualista. Necesito caminar con más gente. Y eso yo lo tengo que llevar a la cruz porque es algo que al Señor le agrada. Y quiero sumar a la luz de las preguntas que hacen. ¿Usted tiene sentimientos de venganza todavía por alguien que le está haciendo daño? ¿Usted todavía está planificando en su mente cómo desearle mal a su ser querido, a su compañero de trabajo, a su compañero de escuela? Si están esos sentimientos en su mente y en su corazón, así como nosotros nos estamos evaluando y siendo muy vulnerables, oramos también para que ustedes puedan ser vulnerables y decir, no, esa no es la actitud correcta que quiere el Señor y necesito llevar ese reino pasado para vivir ahora en la luz del Rey que ama, que tiene gracia y también tiene misericordia. ¿Qué tal si hacemos una oración e invitamos precisamente al Espíritu Santo que nos hable, que nos muestre cómo estamos? Porque cualquiera de nosotros se va a poner 100 en el examen si nos autocalificamos. Pidámosle a Dios que intervenga. Le he pedido favor a Mafi que nos guíe en oración y que le pidamos a Dios que haga una intervención profunda en nuestra vida. Y solo quiero resaltar que tenemos que tener claro y estar en paz con que siempre van a haber cosas, siempre van a haber áreas de mejora. Sí. ¿Verdad? O sea, no es que esté mal, no es que estos años del cristianismo, si ya lleva años, no han servido de nada o no es que no haya evidencia del Espíritu Santo en su vida. Es que es nuestra tendencia natural y por eso tenemos que ir al Señor todos los días y preguntarle, Señor, ¿hay algo que tú quieras transformar en mi corazón? ¿Hay algo que tú quieras transformar en mi forma de pensar? Así que hagamos esa oración. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú nos estás confrontando y tal vez nos estás haciendo ver cosas que no son fáciles de ver o cosas que no son cómodas de ver para nosotros, Señor, pero te pedimos que nos des la gracia, que nos des tu favor para transformar nuestra mente, para ir pareciéndonos cada vez más a ti, para que pongamos todo nuestro tesoro, toda nuestra delicia en ti, Señor.
Ayúdanos a ver esas áreas en las que tú quieres que seamos mejores. Ayúdanos a ver esas áreas en las que tú quieres que te rindamos a ti el control, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos que tú seas nuestro deleite, lo que buscamos cada día, Padre. Y hoy venimos delante de ti a reconocer que te necesitamos, a reconocer que te amamos y a reconocer que queremos que tú seas nuestro tesoro. En el nombre de Jesús, amén. Y nosotros vamos a un breve corte y continuamos con un poco más de Vaya con Dios. Esto no se termina hasta que se acaba. Vaya con Dios. Comenzamos entonces, dice coraje. El relato bíblico acerca de la construcción del gran reino es una historia impactante. Esta historia es el drama más importante que jamás se haya registrado y sería imposible comprenderlo del todo al leerlo una sola vez. Y así, a medida que pensamos cómo es realmente tener una vida del reino, te invito a que pienses en esta historia nuevamente. Hagámoslo juntos. Quiero invitarte a que examines el argumento de una forma que no lo has hecho antes. Para hacerlo, quiero citar un pasaje muy conocido de las Escrituras del que estoy convencido que se ha malinterpretado muchas veces. Se refiere a Santiago capítulo 1 del verso 19 al 20. El texto dice lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Para comprender este pasaje por completo y de forma práctica, debes entender cómo es que trabaja la Biblia. En esencia, la Biblia narra historias. Santiago 1, del 19 al 20, está enraizado en el argumento de una guerra entre el reino de Dios y el reino de uno mismo. Quiero explicarte. La Biblia está organizada de tal manera que está organizada de tal manera en que el contenido principal es despliegue del drama en la historia de la redención. O sea, todo gira alrededor de la historia de la redención. Es una historia que trae anotaciones. De un lado de la narrativa están los planteamientos con grandes temas de la historia que se sintetizan en las declaraciones verdaderas. El propósito de estas declaraciones es ayudarte a entender el argumento de la historia. Por el otro lado, tenemos la narrativa de los principios que corresponden a la historia de las situaciones y relaciones de cada día. El propósito es ayudarte a saber cómo se ve la vida dentro de la historia de Dios. En Santiago 1, 19 y 20 encontramos un principio. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Y un planteamiento, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Quiero explicarte el planteamiento en una forma que sea cercana a su sentido original. El autor dice: la ira del hombre no funciona con la causa justa de Dios. Cuando ves la declaración de esta forma, empiezas a entender lo que dice Santiago en realidad. No solo está diciendo que está bien ser bueno y tranquilo, sino que también dice algo mucho más profundo. Lo que Santiago está diciendo es que la historia de Dios es una historia de coraje. La narrativa de la Biblia es una historia de dos tipos de ira. Primero está la ira de Dios. La segunda ira es la ira de las personas. ¿Por qué la gente está enojada? Nuestro enfado se debe a que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estas dos iras no pueden coexistir, son exclusivas e independientes. Ahora, yo quiero detener un momento acá la lectura solamente para hacer una recopilación de lo que una aclaración de lo que Paul David Tripp está planteando. Escucha eso. Él está diciendo que Santiago 1 lo que está describiendo es que que la historia de la humanidad está basada en dos iras. La ira de Dios, ¿verdad?, y la ira del hombre. Y que no hay justicia en la ira del hombre ante los ojos de Dios. Y en función de eso se desarrolla prácticamente todo lo que la Biblia narra y describe. Pero continuamos adentrándonos en este concepto. A medida que avanzas en la historia bíblica, encontrarás la ira de Dios y la de la gente. Y simplemente sabes que estas dos iras llegarán a un punto de enfrentamiento. La Biblia es, vamos a ver, aquí... La Biblia, sí, La Biblia la es crónica. la crónica de estas dos iras que se oponen. A medida que avanzas en la historia bíblica, conocerás que la ira de Dios comenzó muy pronto desde que expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén.
La ira de la gente va detrás, muy cerca, desplegándose en ese momento impactante del asesinato entre hermanos, cuando Caín le quitó la vida a Abel por un arranque de celos. La historia está marcada con la violencia de estas dos iras. Puedes ver la ira de Dios contra Israel por el robo que hizo Acán. Puedes ver la ira de Nabucodonosor cuando lanzó a los 3 jóvenes israelitas en el horno de fuego. Y puedes ver la ira de Dios cuando reduce a ese monarca arrogante a una bestia salvaje. ¿Ves la ira del pueblo en el infanticidio que Herodes ordenó contra un país por el nacimiento de Jesús? Y ves la ira de Dios como Jesús, en una furia santa que va contra aquellos que convirtieron la casa de oración en un mercado. Estos son solo algunos de los incidentes registrados, pero dejan claro cuál es el punto. Las dos iras están en guerra, una contra otra. No pueden estar en paz entre ellas. A medida que la historia avanza, te das cuenta de que 2 reinos no pueden coexistir juntos. Dios no puede y no lo hará, y tampoco abandonará su causa justa, su plan glorioso. Su celo lleno de ira por su causa justa es la esperanza del universo. La esperanza del universo es que Dios levante su ira contra todo lo que se interponga en el camino de su causa. La manera de Dios es la correcta. Su voluntad prevalecerá. Aún así, muchos parecen incapaces espiritualmente de abandonar su causa. El hombre quiere lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere. Se aferra con determinación a lo que hay en su corazón. No tiene deseos de comprometerse y no quiere esperar tampoco. Está enojado contra todo o cualquiera que se ponga en su camino. Debido a que no queremos lo que Dios quiere, no estamos airados cuando Él lo está y, al contrario, lo hacemos cuando Él no lo está. Debido a que no nos motiva lo que Dios desea lograr, nuestra ira y la ira de Dios no se llevan bien. A medida que lees la historia bíblica, casi sientes el drama. Casi puedes oler el humo de la guerra y te estás preguntando, ¿ganará la ira de Dios? ¿Se rendirá en su enojo y permitirá que el hombre actúe de forma egoísta? ¿Nos destruirá a todos? ¿Alguna vez el hombre tendrá la razón? ¿Alguna vez cederán a buscar sus causas egoístas? ¿Alguna vez estará enojado del lado de Dios en lugar de estar enojado contra de Dios? ¿Cómo terminará esta historia? Muy bien, Dios quiere que todo sea santo y que se haga su voluntad. Esa es la esperanza dorada del universo. Dios es muy claro cuando dice que no abandonará su causa justa. Aún así, el hombre busca aquello que es pagano porque demanda hacer las cosas a su manera, la cual es muy diferente a la de Dios, obviamente. Simplemente no puede haber distensión entre esas dos iras. Finalmente, estas dos iras se enfrentan, pero de una manera inimaginable. El enfrentamiento es en un hombre, en Jesús. La ira explota en un momento dramático de gracia violenta y de cambio eterno en la cruz. ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? La ira del santo Dios que no podía tolerar un mundo de pecado y rebelión. Ya no más. Este Dios planeó expresar su ira en una forma justa. Sin embargo, la ira de los hombres también llevó a Jesús a la cruz. Los hombres airados que querían hacer todo a su voluntad odiaron al Mesías y lo llevaron a la cruz. Entonces, en esa colina de muerte, toda la ira de Dios y toda la ira del hombre se enfrentaron sobre el mismo Jesús. ¿Qué buscaba Dios que surgiera de la cruz? ¿Sería su meta un reino de gente sin emoción? No, la cruz estaba diseñada para producir hombres que tuvieran coraje cada día. Tal vez piensas que no está claro. No entiendo. Pensé que la ira era algo malo y destructivo. ¿No se trataba de que Dios quería que fuéramos pacificadores? En la cruz, Jesús murió para que liberáramos de ese tipo de... para liberarnos de ese tipo de ira, pero no del coraje. Como ves, si vives para el gran reino, estarás airado del lado de Dios en lugar de estar en contra de Dios. Jesús murió para producir una cultura de personas con coraje todos los días. Ese coraje no es el enojo pasado, egoísta e impío. Estas personas pueden ser buenos y a la vez valientes al mismo tiempo. Este coraje es un celo insaciable por la causa de Dios y una distancia clara del pecado.
Este coraje de compasión no puede hacer más que buscar aliviar a quienes están sufriendo por el daño que ha provocado el pecado. Es el coraje de la restauración que se rehúsa a condenar, pero que cree que los rebeldes perdidos pueden reconstruirse a la imagen de Dios. Este es el coraje de paz que odia la división que el pecado ha provocado en nuestro mundo y hace todo lo posible para restaurar la armonía. Este es el coraje del perdón que odia la culpa del pecado y desprecia la vergüenza. Jesús murió no solo para librarnos de la ira, sino para permitirnos armarnos del coraje en justicia. Murió para dejarse de acumular ira dentro de ti contra personas y circunstancias. Murió para que no tuvieras que quedarte cautivo de tu propia ira. Murió para que tu ira fuera en contra del pecado y la forma en la que te ha lastimado. Murió para que tu coraje sea santo y para su agrado. Murió para que tu coraje te impulse a actos de misericordia, amor, perdón, compasión, restauración y paz. Tu respuesta a las situaciones y relaciones de la vida diaria darán forma a cualquiera de estas dos iras. Oye esto, a la que domine tu corazón. Te aferrarás al hecho de que Jesús murió por ti, no para la obra de tu reinito, sino para invitarte a un mejor reino. Harás que su causa justa sea la tuya y expresarás ese coraje necesario de gracia que te obligará a hacer una diferencia donde quiera que vayas. Cuando te llenas de coraje en esta forma, dejas de ser cautivo al sueño que se enfoca en ti mismo. Tu coraje ahora es el resultado de tomar la causa de Dios y de extender todo lo que tocas a la medida del reino de Dios. Para que nuestra audiencia creo que comprenda bien el significado de la ira de Dios y el significado de la ira de los hombres. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la indignación de Dios por el pecado. Dios se indigna de la maldad. Dios se indigna de los profetas que no hacen lo correcto ante sus ojos. Dios se indigna de los sacerdotes que no cumplen su voluntad. Dios se indigna de Elí. Dios se indigna de las mujeres de Samaria que llama vacas de Basán. Jesucristo se indigna en Mateo capítulo 23 por eso una serie de ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Es decir, esa ira que es indignación por la maldad humana es lo que nosotros debemos comprender y es lo que está diciendo Paul David Tripp. Que a diferencia de nuestra ira, que es enojo con maldad y con sentido de venganza, esa indignación de parte del Señor hacia nosotros se ve reflejada finalmente en la gracia y en algo que para nosotros nos puede ser paradójico, que es la muerte de la cruz. ¿Pero para qué? Para que esa ira, esa indignación se pueda convertir en esperanza de vida eterna. Y ahorita que estaba haciendo esa distinción, yo me recordé mis hijas. Bueno, la más grande, cuando tenía como 4 años, fue la primera vez que la vi en ira. Pero en esta ira que está mencionando, ¿verdad? Porque siempre entre niños, ¿verdad? Les quitan algo, se enojan y ¡ay, no sé qué! Pero una vez estábamos leyendo la Biblia antes de dormir. No recuerdo exactamente cuál fue la historia, pero yo sí me recuerdo que mi hija se sentó y vio a su papá. Es odio a Satanás, le dijo, pero así. Y entonces ahorita que Gonzalo mencionaba eso, tuve ese recuerdo tan claro y digo yo, lo mismo ha de sentir Dios cuando nos ve peleando con otros por tonterías, ¿verdad? Y es como, soltá tu ira humana, ¿verdad? Pero cuando en ese momento yo la veo con esa ira, yo digo, esa es la determinación que ella tiene que tener contra el pecado. Y lo mismo ha de sentir el Señor. Esa es la determinación que tú tienes que tener en tu vida de sacar el pecado, de exponer cualquier cosa que no es agradable al Señor, ¿verdad? Entonces, no es que nos está llamando a ser unos buscapleitos, exacto, pero sí nos está llamando a que tengamos ese celo por su palabra también. Totalmente de acuerdo. Y de hecho vemos en toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, esas dos iras presentes todo el tiempo. Lo que nos deja ver claramente que nosotros debemos, como bien decía Gonzalo, hacer esa distinción. Cuando tú cuentas tu historia de tu nena, de tu hija, yo también he pasado por eso, pero yo en mi vida he tenido muchos maestros, muchas personas que me han discipulado, me han enseñado, como bien dije antes, Asdrúbal, Carol es otra de ellas, porque ella me ha ayudado en ese tema, porque he sido una persona muy exigente, estructurada, y de repente eso lastima. Y cuando uno se da cuenta que lastima a la gente y uno está usando eso, y uno se da cuenta que uno está airado por una
aprobación de alguien, por una maldad, por una venganza. Entonces uno tiene que ir bajando y por eso hago la aclaración. He tenido muchos discipuladores en mi vida y mi esposa Carol es una de ellas. Y nosotros hablamos mucho en pareja también, porque a veces Carol me dice, cuando soy muy exigente o algo, me dice, te están viendo las niñas. Tener cuidado lo que decís, lo que hablas, pero en realidad uno no debe hacer eso porque las niñas o los hijos están ahí. Uno lo debe hacer porque uno ama al Señor y uno quiere ser la mejor versión de uno para la gloria del Señor. Pero es evidente que nosotros tenemos un campo de experimentación en la casa donde podemos modelar lo que significa esa ira del Señor, que es la ira que, como dice el autor, debemos practicar. Evidentemente Jesús, cuando se enojó y tiró todo por allá en el mercado, esa ira, ese celo que tenía por amor al Señor, por amor a su Padre. Y eso es lo que el autor nos invita aquí, a que nosotros tengamos esa actitud de pelear por lo que es correcto, por lo que es justo, y que dejemos de lado nuestra ira, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra falta de perdón y todo eso que no nos construye. Y vuelvo a Santiago. Y Paul David Tripp lo cita de una manera correcta. Y la pregunta que me hago personalmente, ¿estoy listo para escuchar? ¿Estoy preparado para ser lento antes de hablar y enojarme? Y me cuesta. Es difícil. Y probablemente a usted también le sea difícil en ambientes donde haya injusticia, donde haya maltrato laboral, en ambientes donde usted ha sido dañado por su cónyuge, por su esposo, por su esposa, por su padre, por su mamá, en ambientes donde realmente nosotros quisiéramos reaccionar con ira en sentido de venganza, no por indignación por el pecado. Y hoy se nos está llamando a la luz de Santiago, porque es parte de esa literatura sapiencial, a pedir sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para que aprendamos a escuchar, para que seamos lentos a la hora de hablar y a la hora de enojarnos. Y de esa manera poder buscar consenso. De esa manera sacar de nuestro corazón ese sentimiento de venganza con odio a aquellos que posiblemente nos hayan hecho daño en nuestra vida y en nuestro corazón. No estoy negando el hecho de su dolor. Lo que estoy diciendo es que hay que reenfocarlo a la luz de lo que el Señor nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque en el segmento anterior nos habló de la lógica de la cruz. La lógica de la cruz es vergüenza, pero por medio de la vergüenza usted realmente es considerado. Es muerte, pero por medio de esa muerte usted ahora tiene vida. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y eso es lo importante de la Biblia. Por eso es que no podemos pasar un día sin leer la palabra del Señor, porque entonces un día sin la palabra del Señor empezamos a tener una postura del corazón. Le sumamos otro día y nos vamos desviando cada vez más hasta que nos damos cuenta que no estamos viendo las cosas como el Señor las ve. Y entonces podemos correr cualquiera de los dos riesgos. O me siento muy superior a los demás, porque cuando yo leo la Biblia eso me regresa a, Señor, dependo totalmente de ti. O me voy al extremo donde ya no me importa o ya no vivo pensando y consciente de que estoy buscando la aprobación del Señor. Yo escuchaba un podcast justo ayer y para mí una de las cosas que él dijo que me quedó grabada es, mi meta en la vida es ser un buen hijo para Dios. La gran, dije yo, o sea, como que todos tenemos 1000 metas, pero ¿qué tal si mi meta en la vida es ser una buena hija para Dios, que lo escucha, que lo sigue? Si me separo de la palabra, no puedo ser una buena hija para el Señor. Y solo quiero destacar, aprovechando lo que menciona Mafi y ya lo que dijo usted en el segmento anterior, si no estoy mal. En el primer segmento fue. Entonces, en el caso de Pablo tuvo que, se vio necesitado compartir con los discípulos y ahí crecer. Por eso necesitamos la iglesia también. Amén. Por eso necesitamos la comunidad, no solo la palabra, no solo a Jesucristo, sino la comunidad que nos abraza y nos ayuda, porque de lo contrario nos vamos distanciando, nos vamos perdiendo el norte, diríamos, aquí en Guate, o regresando al reino que queremos restablecer, que es nuestro reino continuamente, ¿verdad? Totalmente. Y aquí hay algunas preguntas que probablemente nosotros nos podríamos hacer para determinar si nosotros estamos viviendo en realidad bajo el agrado de Dios o de nosotros mismos. ¿Qué estoy defendiendo con los nudillos? ¿En dónde estoy yo a la defensiva? Eso nos hace pensar y nos hace ver que podría yo estar equivocado de algo. Otra pregunta importante, ¿qué tesoro rival se ha apoderado de mi corazón?
porque la palabra nos dice claramente que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hemos atesorado? ¿Qué hemos valorado tanto? ¿Qué hemos cuidado y defendido y demás? Como dije hace un momentito con los nudillos, que de repente nos damos cuenta que si lo dejamos, podemos experimentar esa libertad que Pablo recibió. Qué poderosa esa escritura de Hechos 9 que nos enseña cómo una persona puede pasar por ese proceso al punto, no ser perfecto, porque digamos, no perfecto, pero sí apegados al corazón del Señor. Y fíjense que a mí me cautivó esta enseñanza anoche que estaba dándole una repasadita a Hechos 9, porque nos deja ver claramente que Dios no rechaza a nadie, aún como somos. Y yo mismo soy el primero que se pone, Señor, tú me perdonaste, me limpiaste, me diste una nueva oportunidad, aún como yo era. Eso es lo exquisito de la palabra del Señor y es lo lindo del Señor Jesucristo cuando viene a nosotros y nos acepta tal como nosotros somos. Pero no solamente se queda ahí, tenemos que entrar en un proceso constante, como decía Asdrúbal. Hoy cometí un error, pero todos los días cometemos errores. O tal vez un día sí, 2 días sí, 1 no, 5 sí, ¿verdad? Siempre estamos tratando la manera de mejorar, pero eso nos deja ver claramente que nosotros somos personas en construcción y que debemos apreciar eso y debemos honrar al nombre del Señor Jesús. Estamos muy preocupados por las vasijas de oro, por la externalidad. Pero el apóstol Pablo nos invita a pensar en 2 Corintios capítulo 4 en esa vasija de barro, donde el contenido de esa vasija sí es un tesoro, porque es el Evangelio que nos enseña y nos recuerda que tenemos un Padre misericordioso y un Dios de toda consolación. Él sabe por lo que yo estoy luchando en torno a esos egos, en torno a ese yo o más allá del yo. Él le entiende muy bien por lo cual usted ha pasado, injusticia, maltrato, serios problemas con sus seres queridos, padres de familia, y carga con eso en el dolor lo más profundo de su corazón. Pero ¿saben qué? Aprendamos a vivir en medio de esa vasija de barro, siendo moldeados por el Señor, transformando nuestro carácter, teniendo esperanza de restauración. ¿Por qué? Porque Dios nos consuela y Dios quiere extender su misericordia. De acuerdo. ¿Qué tal si oramos a esta hora de la mañana? Queremos invitarle a que usted sea osado y sea valiente y a que tome la decisión hoy de involucrar a Jesús en su vida. ¿Qué tal si reconocemos? Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a ese hombre donde se encuentran las dos iras, pero ahí encuentran el equilibrio perfecto, el balance perfecto, el pulso correcto. ¿Qué tal si decimos, Jesús, hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de las decisiones que hemos tomado, que han estado agotando todo recurso en nuestra vida, han agotado nuestra fe, han agotado esperanza, han traído tal vez enfermedad en nuestro cuerpo, ahora hay amargura tal vez en nuestro corazón, Señor. Nos rendimos a ti y te pedimos perdón. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, así como lo decía Luis, acéptanos hoy, recíbenos hoy, Jesús. Permítenos poder llegar delante de ti, reconocerte como Señor en nuestras vidas y bajo esos parámetros empezar a hacer las cosas que tú dices a tu manera, ser obedientes a tu palabra, inspirándonos, leyéndola todos los días, sirviendo en una iglesia, congregándonos en una iglesia que te ame, Señor. Y de esa manera comprometiendo nuestra vida a ser responsables de tu reino, responsables representantes de tu reino. Gracias por tanto. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Esto lo oramos creyendo y llenándonos de fe en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Le queremos invitar. Mira, el programa continúa. Bueno, no hoy, ¿verdad? Mañana. Le invitamos a que usted se sintonice mañana con el programa, que pueda seguir creciendo, siga confiando en que Dios nos sigue conduciendo en esta gran aventura llamada vida y que no nos deja solos. Llénese de esperanza. Invite a otros a que se conecten a esta gran comunidad llamada Comunidad Virtual de Vaya con Dios. Y por supuesto, hoy no va más. Le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Hasta la próxima.